Tras la Segunda Guerra Mundial, Australia era conocida a nivel mundial como un país receptor de extranjeros en situación de vulnerabilidad. Tras acoger a más de 870.000 refugiados provenientes de los conflictos en Europa. Sin embargo, tras el pasar de los años, la política migratoria australiana se ha degradado al punto de hoy ser una de las más hostiles, al no solo expulsar, sino también retener a la fuerza en condiciones inhumanas a quienes acuden a sus territorios a fin de pedir asilo. Desde hace varios años, Australia se presenta al mundo como una de las fronteras más rígidas y estrictas. Lo cierto es que la política migratoria prohíbe y sobre todo criminaliza a las personas migrantes. Ha instalado numerosas cárceles en países alrededores de Australia para evitar que puedan llegar las personas solicitantes de asilo. Y mientras se ofrece o trata de vender una imagen al mundo en la que sí hay una política de acogida y de llegada de migrantes, pero lo cierto es que Australia busca personas cualificadas, médicos extranjeros formados o con gran cantidad de estudios que les pueda servir de mano de obra barata. Lo cierto es que rechaza y ha mostrado su rechazo a la política de acogida o refugio. Es decir, aquellas personas que huyen de la guerra, aquellas personas que huyen del expolio, que huyen de los conflictos y también de las crisis climáticas. Aquellas personas que tratan de buscar una alternativa cuando ya lo han perdido todo y que en muchos casos se juegan la vida en el océano. Australia ha rechazado esta política y para ello en los últimos años ha llevado a cabo una política feroz contra las personas migrantes, contra los refugiados que tratan de buscar paz en este país y que su política lo ha impedido. Desde la década de los 70, Australia lleva aplicando una política migratoria de disuasión, a fin de evitar que inmigrantes lleguen a sus costas. Para ello, ha puesto en marcha dos procesos, uno que consiste en las llamadas operaciones de retroceso, que son llevadas a cabo por el ejército australiano y que consisten en la interceptación y rechazo de los solicitantes de asilo que llegan en barco a las costas australianas. La segunda consiste en una externalización de su política migratoria, que pasa por la tramitación extraterritorial de las solicitudes de asilo. En 2001, bajo el gobierno de John Howard, Australia comenzó su política de externalización de fronteras para evitar el arribo a costas australianas de embarcaciones con inmigrantes. Puso en marcha el programa Pacific Solution, donde daba órdenes explícitas a la Marina de Guerra australiana de detectar buques con inmigrantes a bordo antes de que llegasen a territorio australiano y enviarlos a territorios que no forman parte del Estado australiano, por lo que las personas que se disponían a solicitar asilo en Australia eran enviadas a la isla de Navidad, a Nauru o Papúa Nueva Guinea, donde debían permanecer en precarios campos de refugiados establecidos por el propio Estado australiano, mientras se examinaban sus solicitudes de asilo. It's a hard thing as a Prime Minister to order an Australian naval officer to step onto a boat which is full of human beings, men, women and children who come from greatly distressed places, and you know because you've been to these places, and to tell them we're turning around and sending Yes, that is hard. That's hard for a serving officer. Look, the people who order that are back in Canberra. I accept all it. That is always the case when governments ask their military personnel to do difficult, dangerous, sometimes life-taking things. I understand that very clearly. Si bien el Pacific Solution fue un programa que tuvo el apoyo de muchos australianos, debido a que luego de los atentados del 11 de septiembre los inmigrantes eran descritos como potenciales terroristas, a lo externo fue rechazado ampliamente, no solo por organizaciones de derechos humanos, sino que al rechazo se sumó la ONU, ya que el proyecto violaba los derechos de los vulnerables que trataban de arribar a Australia en busca de refugio. In 2001, some boats were towed back to the edge of the territorial waters of Indonesia, and they sailed in and they were taken by the Indonesian. Look, the undeniable fact is we stopped the boats coming in 2001. We went from having 2,000 or 3,000 people arrive, or some thousands arrive in 2001, to a total of 2 people arriving in 2002. We stopped the boats, and the Rudd government, and Mr Rudd in particular, unwound a completely successful policy and has now given us chaos.
En 2008, los centros de Manus y Nauru fueron cerrados debido al cambio de gobierno australiano que tenía al frente a Kevin Rudd, quien fue destituido despiadadamente por su correligionaria Julia Gillard en 2010 y que al ser juramentado nuevamente en 2013 cambiaría su política migratoria. Es así como a mediados de este 2013, pese al rechazo en las calles, se consolida la política de externalización de Australia, tanto como Nauru como Papúa Nueva Guinea. Con este último país se pacta un acuerdo de reasentamiento regional y un memorando de entendimiento, donde se establece que aquellos solicitantes de asilo que sean considerados refugiados serán reubicados en este país, mientras que aquellos que no deberán ser repatriados. Con Nauru, Australia también firma un memorando de entendimiento que establece el reasentamiento de refugiados que no podrán ser reubicados en Australia en ningún caso. El gobierno australiano, que ha celebrado acuerdos de reubicación con diversos estados, incluido Camboya, se desentiende así de sus obligaciones y promueve la vulneración de derechos humanos de quienes se ven forzados a abandonar sus territorios de origen en busca de refugio. Muchos de los internos en Papúa Nueva Guinea y Nauru han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y otros han escapado de la discriminación como las minorías rohingya en Birmania, Myanmar, o Bidun en la región del Golfo. Hay otros que también proceden de Sri Lanka. Jumping was the only option, so I thought, right, in Sri Lanka I'm going to die anyway, so I'll take chance and I'll get into this boat. So that's how I got into the boat. En septiembre del 2013, la política migratoria se recrudece aún más con la juramentación de Tony Abbott como primer ministro, quien una vez asumido el cargo desplegó su operación Fronteras Soberanas, que consistía en usar la marina para detener los barcos que trasladen a solicitantes de asilo hacia las costas australianas. La finalidad de la detención: remolcarlos de regreso a Indonesia. Su punto. Un año más tarde, también bajo la operación Fronteras Soberanas, el gobierno de Tony Abbott lanzó una agresiva campaña contra los inmigrantes que intentaran llegar de forma irregular a Australia, advirtiéndoles que no conseguirían que Australia se convirtiera en su nuevo hogar. La campaña no solo se emitió en inglés, sino que se hizo en 16 idiomas más: albanés, árabe, bahasa, bengalí, darí, farsí, hindi, kurdo, nepalí, pastún, rohingya, singalés, somalí, tamil, urdu y vietnamita. Estuvo no solo dirigida a quienes aspiraban a realizar la peligrosa travesía por mar para llegar al país, sino también a quienes ya residían en territorio australiano, a fin de que se advirtieran a sus familiares y amigos la imposibilidad de unírseles, porque si se atrevían a buscar una vida mejor en Australia, lo que les esperaba era una detención prolongada en los precarios centros de refugiados establecidos en Nauru o en la isla Manus de Papúa Nueva Guinea. The Australian government has introduced the toughest border protection measures ever. It is the policy and practice of the Australian government to intercept any vessel that is seeking to illegally enter Australia and safely remove it beyond our waters. If you travel by boat without a visa, you will not make Australia home. The rules apply to everyone: families, children, unaccompanied children, educated and skilled. There are no exceptions. Do not believe the lies of people smugglers. These criminals will steal your money and place your life and the life of your family at risk for nothing. The message is simple. If you come to Australia illegally by boat, there is no way you will ever make Australia home. En septiembre del 2014, el actual primer ministro de Australia, Scott Morrison, quien para ese año se desempeñaba como ministro de Inmigración, firmó un controvertido acuerdo de reasentamiento con Camboya, que a cambio de $35.000 millones se compromete a encargarse de una buena parte de personas que acudan a Australia a fin de solicitar asilo. Morrison, quien defendió el plan, destacó que esto ayudaría a cumplir la promesa del gobierno de Abbott de que ningún balsero sería reasentado en Australia. Did the government pay people smugglers to turn back boats? What the government has done is stop the boats. We have stopped the boats, and we've used a whole range of measures to stop the boats. We will do whatever we reasonably can, consistent with the principles of a decent and humane society, to ensure that the boats stay stopped, and I am never ever
going to apologise for stopping the boats because, frankly, that was absolutely necessary after the former government created a disaster on our borders. Es así como terceros países, a cambio de acuerdos comerciales, de ayuda al desarrollo o una política más flexible de liberación de visados, se encargan de mantener a Australia no solo libre de inmigrantes irregulares, sino de cualquier tipo de responsabilidad o rendición de cuentas sobre las condiciones de los migrantes en los centros de detención. El gobierno austral ha instalado varios centros de detención de refugiados en diversos puntos del Pacífico, Timor Oriental, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Camboya o incluso en territorios en los márgenes de la legalidad como la Isla de Navidad, auténticas tierras de nadie. A lo largo de los últimos años han sido muchas las denuncias de vulneración de derechos humanos y los escándalos por el trato violento hacia los migrantes. Como confesaron varios de sus trabajadores, estas instalaciones fueron diseñadas para infligir el máximo dolor posible al solicitante de asilo. En 2016, el diario británico The Guardian hizo públicos los archivos de Nauru, donde se revelan por primera vez los asaltos, los abusos sexuales, los intentos de suicidio, los abusos a niños y la vida en duras condiciones que han soportado los solicitantes de asilo por parte del gobierno australiano en el centro de detención de Nauru, también conocido como el Guantánamo de Australia. Estos documentos dibujan un cuadro de funcionamiento caótico y cruel. Más allá de la mitad de los 2.116 informes tienen que ver con niños, aunque los menores representan solo un 18% de los detenidos en Nauru durante el tiempo que engloba los informes, que va desde mayo del 2013 hasta octubre del 2015. We have been exposed to a systematic torture, deny us basic rights such as freedom of speech, medical access, and also we have 12 people who have lost their life due to the medical negligence on the islands. 7 of them on Manus Island and 5 on Nauru. They remove our names and replace it with a number. So until today, we are known to the Australian government as a numbers, not Abdulaziz. I only realized that how I could pronounce my name most recently 6 months ago, but I only know how to pronounce my number, and my number is QNK002. That's well known to the system. En 2018, un informe del Consejo de Refugiados de Australia reveló que niños de hasta 7 años, recluidos en los centros para inmigrantes indocumentados que Australia tiene en la isla de Nauru, intentan suicidarse de forma reiterada, algunos incluso empapándose de combustible. El documento indica que han aumentado los niveles de trauma, abuso y desesperación entre los refugiados, a los que califica como personas rotas. Ese mismo año, la ONU también rechazó el trato cruel que ejerce el gobierno australiano contra los inmigrantes que se encontraban en un estado completo de desesperanza y desesperación. In the context of deteriorating health and reduced medical care, Australia must act now to prevent further tragedy and loss of life. UNHCR renews its call for refugees and asylum seekers to be moved immediately to Australia, where they can receive adequate support and care. With approximately 1,400 people still held in Papua New Guinea and Nauru, some 500 have now been returned to Australia for medical reasons. Our monitoring suggests that this number, more than a quarter of the remaining population, is nevertheless significantly lower than the total number with acute health needs, particularly with regard to mental health. En octubre del año pasado, el gobierno de Australia anunció que el 31 de diciembre del 2021 terminarían con el proceso de tramitación de solicitantes de asilo en Papúa Nueva Guinea. En este sentido, la ministra australiana del Interior, Karen Andrews, señaló que los inmigrantes que todavía permanezcan en Papúa Nueva Guinea podrán solicitar la residencia permanente en ese país o pedir, antes de que termine el acuerdo, su traslado a Nauru. Según datos del Consejo para los Refugiados de Australia,
Australia del 31 de julio del 2021, unos 124 inmigrantes, que incluye a refugiados e indocumentados, se encuentran en territorio papuano, mientras otros 107 están en Nauru. La política migratoria de Australia, que se traduce en la criminalización de los solicitantes de asilo, la neoliberalización de los criterios de acogida y una modalidad de externalización fronteriza, representa una verdadera amenaza, puesto que es vista especialmente por Occidente como una verdadera inspiración a la hora de poner entre la espada y la pared a los inmigrantes que, obligados a abandonar sus territorios de origen, buscan un futuro mejor en otras fronteras. El pasado 6 de enero, el tenista serbio Novak Djokovic aterrizó en Australia. Después de un largo y tediosa burocracia, fue retenido en un hotel en Melbourne, la capital de Australia. Sin embargo, la detención y la polémica mediática que ha suscitado la llegada del tenista ha demostrado la dureza que tienen las fronteras y la política migratoria de Australia contra las personas migrantes. En concreto, el tenista fue retenido en uno de los hoteles donde son alojados y privados de libertad numerosos solicitantes de protección internacional o migrantes económicos. Una situación que se ha alargado en el tiempo. Lo cierto es que la situación del tenista Novak Djokovic ha sido resuelta por los juzgados. Lo cierto es que hay personas que están en Australia esperando una decisión judicial y que han pasado retenidos o detenidos en dependencias policiales, pero también en hoteles rehabilitados para detener y privarlos de libertad durante años. Muchos de ellos han pasado en estos hoteles donde ha estado Djokovic estas últimas semanas, y se ha tratado de hacer y tratar de visibilizar la realidad de estos migrantes. Por eso hoy en Entre Fronteras hablamos sobre los otros migrantes en Australia. El jueves 6 de enero, el gobierno de Australia canceló la visa de entrada del tenista Novak Djokovic, quien había aterrizado en ese país para disputar el primer Grand Slam del año, abriendo el camino a su detención, y que finalmente terminó en un revés dramático para el número 1 del mundo del tenis, al ser finalmente deportado. La polémica se generó a partir de la reticencia del deportista serbio a vacunarse contra el coronavirus. De hecho, en abril del 2020, cuando se debatía que la vacuna podría ser obligatoria para reanudar los torneos luego del confinamiento, Djokovic expresó: "Personalmente no soy pro vacuna. No quisiera que alguien me obligue a estar vacunado para poder viajar", algo que para los residentes de Melbourne no fue bien visto. People in the state have done it pretty hard over the last couple of years, and I think there is an anti-vaccine sentiment here. So anyone who comes out against vaccines and health protections is not going to be really well received in this. He's a pretty good player, and I suppose people enjoy watching good players, but I don't know that the majority of people would be all that happy with somebody who is potentially putting others at risk playing. El serbio, quien se niega a inmunizarse contra el virus del COVID-19, pidió una exención médica para participar en el torneo, la cual había sido aceptada, pero finalmente la postura del gobierno australiano se impuso y tras la cancelación en 2 oportunidades de su visa, el serbio fue deportado. Pero mientras se rechazaba su visado, el jugador estuvo detenido en el Park Hotel de Carlton, en Melbourne. El Park Hotel de Melbourne es un polémico lugar destinado no solo a las cuarentenas de enfermos con COVID-19 que llegan a Australia, sino también sirve de centro de retención de solicitantes de asilo, cuya dura situación ha salido ahora a la luz. Algunas estimaciones apuntan que entre sus inquilinos hay alrededor de 33 refugiados de Papúa Nueva Guinea, Bangladesh, Irán o Nauru, que buscan asilo en territorio australiano. Durante meses, los activistas se han reunido frente al Park Hotel de Carlton pidiendo la liberación de las docenas de refugiados retenidos en su interior. Después de la detención de Novak Djokovic, alrededor de 100 personas, incluidos antivacunas, fanáticos serbios y activistas refugiados, protestaron frente al hotel el viernes 7 de enero.
I think the false imprisonment of Novak Djokovic is disgusting. It's a disgrace. He's suffering what refugees suffer in detention, and he's suffering what the Australian people themselves have suffered in the most locked down city in the world. I think they're treated appallingly. I think it's completely inhumane. I think anyone in this government who claims to care about human rights is an outrageous hypocrite. The best situation out of this is to highlight the inhumane conditions that these innocent people are being held in. I mean, if it takes an international tennis star to bring it to the world stage, go for it. Más allá de la cuestión sanitaria que abre un amplio debate de múltiples aristas, el caso Djokovic ha hecho visible, o mejor dicho, que el mundo recuerde la difícil realidad por la que atraviesan a diario los solicitantes de asilo en Australia. Estas personas que se encuentran retenidas en las mismas instalaciones donde se retuvo a Nole han estado encerradas allí durante años y enfrentan una detención indefinida bajo las estrictas reglas de inmigración de Australia. Adnan Chopani, oriundo de Abbas, una ciudad ubicada al sur de Irán, quien ya ha estado detenido anteriormente en la isla de Navidad y Nauru, reveló más detalles sobre las pésimas condiciones que tienen en este recinto. We are in level 2, so Djokovic in level 1, and we have no access to him. Unfortunately, it will be a pleasure if we see him. And there is no tennis court. And there is not even a place to exercise or do any activity. And yeah, so we couldn't see him, unfortunately. To be honest, the condition day by day is getting worse because we've been kept in a limbo and in a different detention. As the service providers, for example, the food, it's terrible. It's such a low quality. And we also been served with muggle and mold in our breaths. And we have no access to any fresh air. The window, it's a lock. We are under guards 27, and we have no access to a gym. And it's all worse. That's all I can say. Históricamente, Australia se ha mostrado reticente a la llegada de inmigrantes no europeos y ha pasado de ser uno de los países más abiertos a la acogida de refugiados en los años 60 a ser uno de los más restrictivos. En el 2013, Australia retomó su política de detención de los refugiados sin papeles en terceros países y a los que mantiene en unas condiciones que han sido denunciadas por organismos internacionales, entre ellos la ONU. Expertos señalan que Australia aplica con los refugiados y demandantes de asilo una política considerada extremadamente dura, por no decir contraria al Estatuto de Refugiados de 1951, que sin embargo suscribió. Everything is stopped. Today, maybe eating, water, shower, and power, everything is closed. I don't care about food because it's not too important for us. The freedom is very important. Freedom in a safe country. As you see, there is no water, the shower is not working, the hand wash. As you see, this is a very filthy place. They put these things around this in about 2 years. We hadn't had these irons in here. It was all wood, and there was a lot of cockroaches moving around everywhere. As you see, this tap is also not working. There is no water here. And the toilet these people use for urination and use this bottle for that. Los refugiados que huyen de conflictos o persecución son detenidos cuando tratan de llegar a Australia y encerrados, a veces durante años, en hoteles vigilados o enviados a centros de detención en Nauru o Papúa Nueva Guinea. No pueden trabajar, enviar a sus hijos a la escuela, jugar el deporte que aman, acceder a la sanidad o planear su futuro. Y muchos sufren traumas y enfermedades todos los días
por sus experiencias bajo arresto. Abdul Aziz Muhammad, un refugiado sudanés que ha estado recluido en la isla Manus desde 2013 y quien ganó el premio Martín Ennals 2019, acusó a Australia de tratar como criminales a los refugiados que, como él, fueron transferidos a centros de detención en las islas de Papúa Nueva Guinea. But all I can say, it is inhumane condition and it's cruel, and no one deserves to be in such a places. Until today, there are about 1,000 men there who are desperately need an humanitarian evacuation from the islands. El caso Djokovic ha abierto múltiples heridas. Por ejemplo, existen personas que sienten que los ricos y poderosos no sufren las mismas dificultades cuando se trata de las duras reglas contra la COVID-19 en Australia, que han separado a familias, y al mismo tiempo ha generado preocupaciones entre la comunidad serbia de Australia, algunos de los cuales dicen que Djokovic está siendo atacado injustamente. Jer ono što se dešava Novaku, to je frustracija čitave naše nacije. To nije normalno. To znači da neko ko je odavde nije poželjan nigde, pa makar bio na krovu sveta. To je nedopustivo. Sem da su rekli odmah na početku mogu samo vakcinisani, nema nikakvih izuzeća, to bi bilo ok. Ovako čas ga šaraju gore, čas ga šaraju dole, ni on sam više ne zna šta će. Nije bolje. A ovo je čista politika, u ovom slučaju tiče Novaka, i on kao čovjek nije to zaslužio. Ovdje nije tema Novak Đoković kao čovjek, on sa svojim imenom i prezimenom. Ovdje tema su principi za koje mi živimo, barem mi Evropljani za kojima živimo. Sloboda, bratstvo, jednakost. Tako smo valjda. Desde hace 2 años, la llegada de la pandemia de COVID-19 ha hecho que las trabas burocráticas a la inmigración en Australia se hayan hecho aún más complejas. Al 30 de septiembre del 2021, había 1.459 personas en instalaciones de detención. Según los últimos datos oficiales del gobierno australiano, la mayor parte de las personas retenidas en estas instalaciones están por cancelaciones de visa y apenas 278 personas llegaron por una vía marítima ilegal. Organizaciones de derechos humanos señalan que los problemas del número 1 mundial del tenis, Novak Djokovic, con la política migratoria australiana reflejan solo una pequeña parte del abuso al que son sometidos los refugiados y solicitantes de asilo en Australia desde hace años. Pese a que Australia ha tratado de vender al mundo que su política migratoria trata de reforzar a aquellas personas que buscan una experiencia, incluso a aquellas personas que están formadas y que pueden formar sus vidas en Australia, lo cierto es que las organizaciones internacionales denuncian de que actualmente hay más de 5.000 personas privadas de libertad en centros o cárceles ilegales, situados por ejemplo en Papúa Nueva Guinea o en otros países limítrofes, donde el gobierno australiano ha tratado de llevar a cabo esta política feroz contra las personas migrantes, principalmente con aquellos que buscan protección internacional. Las denuncias han llegado a tal nivel que en estas cárceles, donde se dilata en el tiempo la realidad de las personas, en muchos casos nacen hasta niños que viven en estas cárceles y que también son privados de libertad. Una política, la política de fronteras de Australia, que sigue generando la violación continua de los derechos humanos. Y con la crisis del tenista Novak Djokovic ha vuelto a dejar y mostrar cómo la realidad y la política migratoria de Australia sigue afectando a miles de personas, principalmente aquellos que siguen detenidos en cárceles ilegales o incluso esperan resoluciones de visado o incluso de asilo en hoteles o incluso centros en la propia Australia. Realidades que cada semana le traemos aquí, a Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur.